Clase número 2 para noveno grado y son los triángulos notables y la altura, así como el volumen de un cono y una pirámide cuadrangular. Nos piden calcular la diagonal CA del cuadrado ABCD cuyos lados miden 1 y nos piden saber cuánto miden los ángulos del triángulo ABC. Tengo mi cuadrado acá con longitud 1. Sé que también su base mediría 1 porque es un cuadrado y quiero encontrar su diagonal. Esta diagonal no es más que una hipotenusa. ¿Por qué? Porque tengo un triángulo rectángulo. Entonces puedo aplicar Pitágoras para poderlo resolver. Entonces tendría que el lado AB al cuadrado más el lado BC al cuadrado es igual al lado AC al cuadrado. Sustituyendo los valores que tengo acá, cuánto mide AB es 1, entonces pondría 1 al cuadrado más BC, que también es 1 al cuadrado, va a ser igual a mi lado AC, que es el que ando buscando, o mi hipotenusa. Ahora, 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado también es 1. Esto sigue siendo igual al lado AC al cuadrado. Sumando el 1 más 1 sería 2 igual a AC al cuadrado. Y como quiero la longitud de AC, debo quitar este cuadrado. ¿Cómo lo voy a hacer? Sacando raíz cuadrada. Por lo tanto, me quedaría acá raíz de 2 es igual a AC. Para encontrar sus ángulos, como yo sé que un cuadrado tiene sus ángulos internos de 90 grados, y como la diagonal parte justamente a la mitad del ángulo, por lo tanto este ángulo va a medir 45 grados. ¿Por qué 45? Porque es la mitad de 90. Y así estaríamos encontrando sus ángulos. Luego nos piden encontrar la altura del triángulo equilátero EFG, cuyos lados miden 2 centímetros, o 2 nada más. ¿Cuánto miden los ángulos también del triángulo EFG? Tengo mi triángulo equilátero. Como es un triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo, es decir, EF mide 2, pero al calcular su altura, que cae justamente a la mitad, entonces tendría el lado EH que mide 1. Nuevamente tengo un triángulo rectángulo acá y puedo aplicar Pitágoras. Es decir, me quedaría de la siguiente forma. El lado EH al cuadrado más el lado HG al cuadrado es igual a la hipotenusa GE al cuadrado. Sustituimos los valores que ya conozco. El lado EH vale 1, sería 1 al cuadrado, más el lado HG que no lo conozco, que es mi altura, es decir H, lo voy a dejar como HG al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa que tengo acá, que mide 2. 2 al cuadrado. Opero los valores, 1 al cuadrado es 1, más HG, que no lo conozco, al cuadrado, es igual a 2 al cuadrado, y eso es 2 por 2, 4. Ahora nada más voy a despejar el lado que no conozco, y me quedaría HG al cuadrado, va a ser igual a 4, como este 1 estaba positivo, lo voy a pasar a restar, menos 1. Tendría que el lado HG al cuadrado va a ser igual a 4 menos 1, eso es 3. Pero como quiero el lado, entonces debo sacarle raíz cuadrada. Y tendría HG va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Para encontrar los ángulos de este triángulo EHG, recordemos que en un triángulo equilátero sus ángulos internos miden 60 grados. Entonces este mediría 60. Y como su altura nuevamente cae a la mitad y parte a la mitad del ángulo, si todo esto vale 60, la mitad valdría 30 grados. Entonces a los triángulos ABC y EHG se les denomina triángulos notables, y esto van a servir en el estudio de trigonometría en bachillerato. Bien, para el siguiente problema nos piden calcular la altura y el volumen del cono.
Tenemos nuestro siguiente cono con una arista de 5 centímetros y un radio de 2 centímetros. A partir de eso debemos calcular su altura. Pero ¿cómo hacemos eso? La altura va a ser justamente desde su vértice superior hasta el centro del círculo que está abajo, que sería acá. Y justamente aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y si nos fijamos bien, estamos viendo que se forma acá un triángulo rectángulo. Y si se forma un triángulo rectángulo, puedo encontrar su altura a partir de Pitágoras. Entonces, sacando nuestro triángulo rectángulo de nuestro cono, nos quedaría el siguiente triángulo, que sería el triángulo ABC, con sus lados 5 hipotenusa, un cateto vale 2 y su otro cateto vale h, que es lo que vamos a buscar. Entonces tendríamos que el lado A vale h, lo vamos a sustituir por h al cuadrado, más, ¿quién es mi lado B? Sería 2 al cuadrado, es igual a c, que sería mi hipotenusa, 5 al cuadrado. Opero los valores, h al cuadrado más 2 al cuadrado, eso es 4, y 5 al cuadrado, eso es 25. Nuevamente acá voy a despejar h al cuadrado, eso es igual a 25 menos 4. Nuevamente coloco h al cuadrado, va a ser igual a 25 menos 4, eso es 21. Y para despejar h, que es mi valor del lado, o de mi altura, va a ser igual a la raíz cuadrada de 21. Aproximadamente esto es igual a 4.58. Ahora sí, vamos a calcular el volumen porque ya tenemos el valor de la altura. Y tendríamos que el volumen de nuestro cono sería a 1/3 multiplicado por pi, pero pi aproximadamente va a ser igual a 3.14 por el radio al cuadrado. Nuestro radio, lo tenemos acá, mide 2 centímetros, entonces tendríamos que colocar acá 2 al cuadrado. Y por último multiplicar la altura, que es de 4.58. Lo que voy a hacer primero es multiplicar todos estos valores que tengo acá para luego, por último, dividir entre 3. Ya multiplicando justamente estos 3 valores de acá, sin olvidar que el 2 se debe elevar al cuadrado, pues me da un valor de 57.52. Ahora lo que voy a hacer, este 57.52 lo voy a dividir entre 3 o multiplicar por 1/3. Dando como resultado 19.17. Y como todo estaba en centímetros, van a ser centímetros cúbicos, ya que estamos hablando de un volumen. Entonces, para determinar el volumen o la altura desconocida de un cono, siempre va a ser necesario utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora nos piden calcular la altura y el volumen de la pirámide cuadrangular, sin olvidar su fórmula, que sería el volumen de la pirámide es igual a 1/3 por el área de la base por su altura. Nuevamente, teniendo nuestra pirámide cuadrangular, justamente al centro de su base va a caer su altura, y es la que vamos a calcular desde su vértice superior. Pero si nos fijamos en comparación al cono, pues aquí no vemos directamente el triángulo rectángulo para utilizar Pitágoras. Entonces, para ello va a ser necesario utilizar su base también. Y vamos a pasar acá un triángulo. Justamente acá se forma un ángulo de 90 grados. Y ahí es donde vamos a aplicar Pitágoras. Pero para ello vamos a tener que desarmar nuestra pirámide. Vamos a colocarle nombre a nuestros vértices. Tendríamos el vértice A, nuestro vértice B, el vértice D, el vértice E, el vértice F y el vértice C. Entonces, el cuadrado estaría conformado por los vértices F, A, D, E. Y justamente con sus diagonales, es decir, a la mitad,
en esta parte. Vamos a encontrar el vértice B. ¿Cómo podemos encontrar la longitud entonces? Recordemos que esto mide 2 y esto mide 2. Si ignoramos esta línea de acá, esta diagonal de acá, pues nos quedaría justamente esto, un triángulo rectángulo para poder aplicar Pitágoras. Entonces, la relación de Pitágoras para este cuadrado y encontrar su diagonal AE nos quedaría de la siguiente forma. AD al cuadrado más DE al cuadrado es igual a AE al cuadrado. Sustituimos los valores que tenemos. El lado AD mide 2 al cuadrado más el lado DE que mide 2 también al cuadrado va a ser igual a AE al cuadrado. Ahora, 2 al cuadrado, eso es 4, más 2 al cuadrado también es 4, es igual a la hipotenusa AE al cuadrado. 4 más 4 es 8, eso es igual a AE al cuadrado. Como quiero el lado, voy a tener que sacarle raíz cuadrada y me quedaría raíz cuadrada de 8 va a ser igual a AE. Esto aproximadamente, lo voy a cambiar de posición, AE va a ser igual, es aproximadamente 2.82. Entonces, todo el lado AE mide 2.82, pero si se fijan, el punto B, que es el que necesitamos, es decir, el lado AB, es justamente la mitad de este lado o de esta diagonal. Por lo tanto, para encontrar AB, voy a dividir mi lado AE entre 2. Entonces, teniendo aquí mi lado AB mide 2.82 entre 2. De esa forma voy a sacar el valor. Y el lado AB resulta que mide 1.41 aproximadamente. Me transporto a mi pirámide y tendríamos que este pedazo justamente AB mide 1.41. Entonces, voy a sacar nuevamente este triángulo rectángulo y lo tendría acá allá afuera con su arista que mide acá en la pirámide 3 centímetros, es decir, el lado AC mide 3 centímetros, el lado AB mide 1.41. Ojo aquí, tener cuidado, no vayamos a confundir este lado AD con el lado AB. Y por último, el lado CB, que es su altura, que la vamos a encontrar. Entonces, la relación de Pitágoras nos quedaría como AB al cuadrado, cateto AB, más el cateto BC al cuadrado es igual a la hipotenusa AC al cuadrado. Sustituyo los valores que ya conozco. El lado AB mide 1.41, voy a escribirlo en paréntesis, al cuadrado, más el lado BC, que no sabemos quién es, pero es h, que es mi altura, es decir, al cuadrado. Y el lado AC mide 3 centímetros, 3 al cuadrado. Si elevo 1.41 al cuadrado, eso me va a dar 1.98 más h al cuadrado, y eso es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Despejo h al cuadrado y me quedaría 9 menos 1.98. ¿Por qué? Porque está sumando, debe pasar a restar. Ahora, h al cuadrado va a ser igual a 9 menos 1.98, eso es igual a 7.02. Ahora debo sacarle raíz cuadrada para poder despejar la altura y tendría la raíz cuadrada de 7.02. Si yo saco la raíz cuadrada, eso es aproximadamente 2.64. Entonces, ya teniendo mi altura, ahora sí puedo calcular el volumen de mi pirámide, pero no sin antes haber calculado el área de la base, que es lo que vamos a hacer ahorita. El área de la base va a ser igual al cuadrado que tengo acá, y el área de un cuadrado es igual a su base por su altura. Entonces nos quedaría 2
por 2. El área de la base va a ser igual a 4. Ya encontrándome el área de la base, pues ahora sí aplico la fórmula del volumen para mi pirámide. Y nos quedaría de la siguiente forma. El volumen de la pirámide es igual a 1/3 por el área de la base, que ya la encontramos, que es 4, multiplicada por su altura. ¿Y quién es la altura que habíamos encontrado anteriormente? 2.64. 2.64. Nuevamente voy a aplicar lo que hice con el volumen del cono, y es dejar el 1/3 para dividirlo después, o multiplicar por 1/3. Entonces voy a multiplicar estos dos valores de acá primero, y eso me da aproximadamente 10.56. Ahora nada más el 10.56 que acabo de obtener lo voy a dividir entre 3 o multiplicar por 1/3. Y eso me da, volumen de la pirámide va a ser igual a 3.52, como es un volumen, centímetros cúbicos. Entonces, para determinar el volumen o la altura desconocida de una pirámide es necesario utilizar el teorema de Pitágoras. Recapitulando, lo primero que debemos hacer es sacar la diagonal del cuadrado que tenemos abajo. Ya obteniendo el cuadrado, su diagonal, la dividimos entre 2 para obtener el pedacito que es necesario ocupar, y a partir de ahí es que sacamos el otro triángulo rectángulo para poder aplicar nuevamente Pitágoras y encontrar su altura, y de ahí obtenemos su volumen.